Iglesia. Apocalipsis 3 del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, bendito sea tu palabra. Guíanos hoy, Señor, para recibirla, porque el Espíritu, el que tiene oído debe oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Úsame en este propósito y prepara los corazones, cada uno de los que escuchen aquí en Bogotá, en Ipiales y en cualquier lugar donde escuchen este sermón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy la sexta iglesia, hermanos, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Hermanos, esta iglesia, como vemos acá, no tuvo ninguna reprensión como la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto? Esta iglesia, hermano, Filadelfia, es elogiada porque ha sido fiel a Cristo, no se ha apartado de la fe, sirve al Señor fielmente, a pesar de su poca fuerza, hermanos. No era una iglesia fuerte, digamos, a ojos del mundo. Ya lo vamos a ver y lo vamos a explicar más adelante. Esta iglesia, hermanos, es exhortada a mantenerse firme y a no perder su corona. Vamos a ver qué es esa corona. Les promete victoria sobre sus enemigos y ser guardados en la hora de la prueba, hermanos. Hermanos, como les decía, esta es la sexta iglesia, Filadelfia. Ya estamos a punto de terminar, si el Señor lo permite, esta serie. Hermanos, como las otras iglesias, o más bien a diferencia de las otras iglesias, como esta iglesia no tiene reprensión, normalmente eso lo veíamos en una parte del sermón, ¿no? El tercer capítulo, la reprensión. Esta iglesia, pues, vamos a ver la carta, el elogio, una exhortación y un consejo, pero no hay reprensión como tal, como se lo hace a las otras iglesias. Hermanos, recuerden, son literalmente 7 iglesias que existían cuando Juan escribió esa carta, hermano. Esas iglesias representan o identifican 7 tipos de iglesias o creyentes que siempre hay una aplicación práctica. Por tanto, hermanos, así haya sido escrita hace casi 2000 años, esta carta, poco menos de 2000 años, hermanos, nos aplica a nosotros, aplica a todas las iglesias en todo tiempo, en toda época, en todo lugar. Ahora, para algunos tendrá una aplicación más directa, pero acuérdense que, hermanos, algunos profetizan en estas iglesias 7 periodos o eras de la historia de la iglesia. Reconocen a Filadelfia como la sexta era de la iglesia. La sexta. Hermanos, la aproximan entre los años 1750 hasta el 1925, esa segunda ola de la Reforma. Más específicamente esos puritanos de segunda ola que terminaron de sacar muchas cosas del catolicismo romano, que terminaron de ser limpiados. Y yo creo que tiene mucho sentido. Es la iglesia, algunos la reconocen como la iglesia recobrada o renovada. Es una reacción a la iglesia muerta. Acuérdense que Sardis estaba muerta, muchos de ellos. Hermanos, y es sobre todo relacionado con el gran avivamiento del siglo XVIII. Allá Whitefield, todos estos hombres que estuvieron en esa segunda ola en Estados Unidos, sobre todo lo relacionan con ellos. Esos puritanos que salieron de Inglaterra, hermanos. Entonces, hermanos, debemos reconocer que
que muchas veces aplica esas eras de la iglesia. Sin embargo, no deja de ser subjetivo. Lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es que sí nos aplica a nosotros. Tenemos que mirar qué cosas en esta iglesia tenemos, que no tenemos, que nos falta. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver 4 capítulos. Vamos a ver en el primer capítulo la carta. En el segundo capítulo vamos a ver el elogio a la iglesia. En el tercero, como no hay reprensión, vamos a ver una exhortación, un consejo que el Señor les da. Y en el cuarto capítulo, la promesa a los vencedores. Entonces, hermanos, primer capítulo, la carta. Dice allí, en el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hermanos. Cierra y ninguno abre. Entonces, hermanos, ¿a quién va dirigida la carta? Pues, como en las otras, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. A los otros, pues, obviamente, el nombre de cada iglesia. Algunos relacionan esta carta dirigida a un tal Demetrio que fue ordenado obispo en esta iglesia por el apóstol Juan. Y es muy conocido, o está en algunas constituciones apostólicas, ese nombre de Demetrio. Sin embargo, hermano, no hay completa certeza. Usted sabe que si bien habla al ángel de la iglesia en Filadelfia, pues, hermanos, como sucedía en el libro de los Hechos, no necesariamente era una sola congregación. Podrían haber varias congregaciones, varios pastores que pastoreaban las iglesias allí, pero sí tenían comunión. Porque precisamente esta iglesia Filadelfia en griego significa amor fraternal. O sea, había unión, había comunión entre las iglesias o dentro de la iglesia, hermanos. Creo que de eso adolecemos la iglesia de estos tiempos nosotros, hermanos. Creo que estamos divididos por temas muy secundarios, hermano. Yo no estoy hablando de ecumenismo, pero sí creo que definitivamente parece que a nosotros nada nos sirviera, hermanos. Yo creo que sí arrepentirnos y dejar de lado algunas cosas. Yo no estoy diciendo no estoy hablando del ecumenismo ni nada de esas cosas, hermano. Pero sí debemos entender eso, y creo que debemos entender y mirar cómo esta iglesia actuaba y funcionaba, porque es el mayor modelo tal vez de las 7 iglesias. Entonces, hermanos, la ciudad de Filadelfia. Entonces, hermanos, esta era una ciudad de Asia Menor situada en los límites de Misia y Lidia, a unos 50 kilómetros al sureste de Sardis y a unos 95 kilómetros al este de Esmirna. Es lo que hoy es la moderna Al-Aseir o Al-Asher, yo no sé cómo se pronuncia. Entonces, de Alá, ¿no? De Alá. Todas allá cerca de Turquía, por Turquía. Hermanos, esta es la más joven de las 7 ciudades. Esta ciudad fue fundada en el 140 a.C. Esta ciudad 140 a.C. era cuando se escribe la carta, no tenía más de 250 años, ¿no es cierto? Menos de 250 años. Era nueva esa ciudad, estoy hablando de la ciudad. Fue fundada por Átalo, que era apodado Filadelfus, Átalo Filadelfus, y que por amor a su hermano Eumenes la llamó Filadelfia, ciudad del amor fraterno, o del amor fraternal, de lo que significa la palabra. Entonces, hermanos, era una ciudad donde se respiraba fraternidad civil. Hermanos, era una ciudad estratégicamente situada a lo largo de una carretera concurrida que unía al este, lo que hoy es Asia, y el oeste, lo que hoy es Europa. Entonces allá había una carretera, ella estaba a lo largo de esa carretera, en medio de esos 2 continentes. Entonces era muy concurrida. Su economía, hermanos, digamos, era una ciudad relativamente rica. Su economía se basaba en la agricultura, en los minerales, especialmente en la economía vinícola, de los vinos. Tenía muchos viñedos alrededor, y esta ciudad era conocida por sus vinos y bebidas. El área, hermanos, que circuncidaba Filadelfia, esto también era muy característico, hermanos, el área donde estaba Filadelfia, o sea, toda esa parte alrededor,
era un área volcánica. Había caído, pues como hay veces los cráteres hacían sus erupciones, estaba llena de cenizas el área que circuncidaba. Era conocida como la tierra quemada. Sin embargo, eso hacía que fuera un suelo más fértil, hermano. Interesante. Que fuera un suelo más fértil. Hermanos, por esa actividad volcánica de todos modos sufrió varios terremotos, porque usted sabe que cuando hay actividad volcánica se tiembla la tierra, particularmente uno en el 17 después de Cristo, ya Cristo había nacido, pero era todavía un niño. En ese entonces fue destruida la ciudad por un terremoto, y el emperador Tiberio, que era el que gobernaba en ese momento el imperio romano, la eximió de impuestos, como la anterior que vimos. Incluso dio dinero para reconstruir esa ciudad. En el 17 después de Cristo. Hermanos, la ciudad, y por eso lo que el Señor les dice, tenía una puerta abierta. Usted sabe que las ciudades eran encerradas, ¿no? Como haga de cuenta Cartagena, la ciudad amurallada. Así eran las ciudades siempre. Así era Jerusalén, así eran todos, ¿no? Pero esta tenía una puerta siempre abierta, esta ciudad. Y que a través de esa ciudad se difundieron desde Grecia y Macedonia y hasta Asia Menor y Siria el comercio, la lengua y la cultura griega. Siempre estaba abierta esa puerta. Acuérdense que estaba a través de una carretera. Pasaban. Entonces las palabras de Cristo, es puesto delante de ti una puerta abierta, en el verso 8, fueron muy bien entendidas por los cristianos de ese momento, que ellos difundían activamente el evangelio. Estaban ubicadas bien para difundir el evangelio al este y al oeste, a Asia y a Europa. Hermanos, sus habitantes, por temor a los terremotos, recuerda lo que les mencionaba hace un momento, ellos preferían vivir a las afueras de la ciudad. Y también por eso era que siempre estaba la puerta abierta. O sea, a pesar de que tenía habitantes dentro de la ciudad, muchos de ellos preferían vivir ahí a los bordes. Entonces, por temor a que hubiera un terremoto, más fuerte, usted sabe que en el campo pues hay menos posibilidades de que no le llegue a pasar algún percance, a pesar de que tiemble. Entonces, hermano, la promesa de Cristo, nunca más saldrás de allí, verso 12, resultó muy diciente para los cristianos de allí, porque ellos tenían que estar saliendo, irse a vivir a los alrededores, pero el Señor les dice, nunca más saldrás de allí. Ellos la entendieron muy bien. Hermanos, mire, en honor al emperador Tiberio, el que los eximió de los impuestos y los ayudó a reconstruir la ciudad del terremoto del 17 después de Cristo, la ciudad se llamó por unos 25-30 años Neocesarea, ciudad del nuevo César, Neocesarea. Y después se llamó Flavia en honor al emperador Tito Flavio Vespasiano, que gobernó entre el 69 y el 79, y a la cual la ciudad le hizo un templo para honrar o dar culto a él, al emperador. Entonces, hermanos, mire que cambió de nombre varias veces: Filadelfia, Neocesarea, Flavia. Entonces, hermanos, la promesa de Jesús de darles un nombre nuevo en el verso 12 estuvo llena de significado, hermanos, de significado. A esta ciudad, un autor, historiador, la resume, Ramsay, como que era una ciudad misionera. Su gente vivía siempre con temor a desastres, el día de la prueba. Muchas personas salían a vivir fuera de la ciudad y tomó el nuevo nombre del Dios imperial, porque la cambiaron, recuerden. Entonces, hermano, la iglesia en Filadelfia, la que se ubicaba allá, entonces entendiendo ya el contexto en qué ciudad estaba, hermano, no tenía reprensión ni reproche esa iglesia. Los cristianos eran modelo de perseverancia y fidelidad al Señor, como yo les decía al principio. Era una iglesia santa, separada del mundo, de lo malo, de la idolatría. Le dice que tienen poca fuerza, pocos, yo de todos modos lo voy a explicar más adelante. Eran pocos y de baja condición social, no eran muchos realmente. Fueron muchas veces perseguidos por su oposición, específicamente, como dice ahí, la sinagoga de Satanás, puntualmente los judíos helenizantes, es decir, judíos que
asumieron la cultura griega. Entonces, hermanos, sin embargo, la iglesia siguió fiel a Cristo a lo largo de los siglos. Escúcheme bien, la única de las 7, aun cuando el Islam se convirtió en la religión predominante en la zona, más o menos en el siglo XIII-XIV. Se sabe que a principios del siglo XX, es decir, en los 1900, continuaban 5 congregaciones allá en ese lugar. No, ya no se llamaba Filadelfia, como se llamaba Al-Seir, ¿no es cierto? Al-Aseir, pero continuaban 5 congregaciones. Entonces, hermano, ¿quién le habla como en todas? Cristo, hermano, Cristo les habla. Él se presenta así: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hermano, cierra y ninguno abre. Entonces acá muestra su carácter, hermano, santo y verdadero, santo en su naturaleza y por tanto fiel a su palabra, es decir, verdadero en todo lo que dice. Él habla desde su santidad, hermanos. La santidad y la verdad siempre deben ir juntas. De nada nos sirve proclamar la verdad si no vivimos en santidad. Y de nada nos sirve, entre comillas, ser santos, vivir separados, si no anunciamos la verdad, si en nuestra lengua hay engaño. Entonces, hermano, el santo, esto dice el santo, dice allí. Hermanos, aquí Cristo se está identificando con el Padre, sin pecado. El Padre que es glorioso en santidad, conocido como el Santo de Israel. Se está identificando con el Padre porque el mismo Cristo también dijo: yo y el Padre uno somos. Y se está identificando con el trisagio que representa o que nos habla del santo, 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 ¿no? El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo, el Espíritu Santo. Que lo menciona en Isaías 6 del 1 al 6 o en Apocalipsis 4 al 8, hermanos. Entonces Cristo se identifica como el santo, hermanos. Cristo es libre del pecado original, hermanos. El único sin pecado. No María, no ningún hombre. El 8 de diciembre se celebra la Inmaculada Concepción de María. Es una gran blasfemia y herejía, hermanos. Y el mundo la celebra, muchos ni entienden qué celebran, desafortunadamente. Le predicábamos a mi hermana y ella ni siquiera sabía qué significaba eso. Decía: no, yo no sé. Yo sí, eso es lo que significa. Pero hermanos, guardémonos los cristianos. Hay gente que lo hace por ignorancia. Pero nosotros los cristianos, ¿cómo podemos celebrar eso? Que Dios nos guarde, que nosotros estemos congraciados con eso. No podemos permitir que nuestros hijos se deleiten en esas cosas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Hermano, Cristo también no solamente era libre del pecado original, no tuvo transgresiones en su vida, no pecó, nunca pecó. Y además, hermano, sus doctrinas y obras eran puras y santas. Él como mediador, es decir, Él es la causa y el autor de la santidad de su pueblo. Él es el autor y consumador no solo de la fe, sino de la santidad. Él nos da de su espíritu. Somos santificados en Cristo, santificados por Cristo y santificados de Cristo, hermanos. Y Filadelfia era una iglesia que amaba la santidad. Por eso les dice el santo, el verdadero. Hermanos, el santo. Así lo describió el ángel Gabriel a María cuando le anuncia el nacimiento de Cristo. Lucas 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí también está la doctrina de la Trinidad, ¿no? En esta cita: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí también está la Trinidad. Pero resalto el santo ser que nacerá. Nacerá santo, sin pecado. Nadie nace de esa manera, hermanos. Así lo reconocieron aún los demonios en Marcos 1:24. Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Lo reconocieron aún los demonios, no solo el arcángel Gabriel o el ángel Gabriel. Hermano, nadie podía acusarlo de algún pecado. Juan 8:46. Lo que le decían era falso, pero realmente nadie lo podía acusar de pecado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Acúsenme de pecado. No lo van a encontrar. Hermanos, Cristo, aunque fue tentado, jamás pecó. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hermanos, Él nunca pecó. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hermanos. No pecó, hermanos, en nada, en nada. Fue tentado en todo, pero ni siquiera un mal pensamiento, como nos suele suceder a nosotros, así seamos los mejores cristianos, no pasó. Eso fue siempre reprendido, digamos, por el poder del Espíritu Santo. O sea, nada de pecado, ninguna lujuria, nada de esas cosas salieron de Cristo, hermanos. Nada de eso, hermano. Aunque fue tentado en todo, hermano. En pecado que usted se imagine, Cristo, según la Biblia, fue tentado en eso. Pero sin pecado, hermanos. Sin pecado. Hermano, Cristo es el Cordero sin mancha, sin contaminación, que nos rescata o que nos puede rescatar. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, los corderos, escúcheme bien, tenían que ser perfectos, pero perfectos físicamente, ¿no es cierto? No moralmente, obvio que no. Físicamente, sin mancha, es decir, no podían ser ciegos, tuertos, cojos, etcétera, etcétera. Ahora, Cristo físicamente no era perfecto, eso es obvio. Él tenía sus debilidades, no era un hombre perfecto, no era un Hércules, cosas de esas, ¿no? Era un hombre común y corriente, pero sí era perfecto moralmente. Moralmente era perfecto. Hermanos, pero los judíos y el mundo en general negaron al santo. Vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Hermanos, Cristo también era el verdadero, es decir, nada artificial, nada engañoso. Él es fiel y podemos confiar en sus promesas y en su palabra. Hermanos, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, la unión hipostática, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Verdadero, fiel, hermano, en todo lo que hizo, en lo que prometió. Cristo es la verdad misma, es el camino, la verdad y la vida. Es la verdad misma de todos los tipos, promesas y profecías, hermanos. Es la verdad, en Él se cumplen todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Él es la suma y la sustancia de todas las verdades, hermano. La palabra, dice la suma de tu palabra es la verdad. Sé que refiere a la Biblia, pero también la podemos aplicar a Cristo. Toda la suma de las verdades están en Cristo, hermanos. Entonces podemos depender y confiar, porque la verdad prevalecerá, hermano. La verdad no va a perder, la verdad va a ganar, hermano. Porque así es siempre, así usted no lo ve hoy con sus ojos, hermanos. Hermanos, Cristo siempre habló la verdad. Juan 8:40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Hasta sus perseguidores lo reconocían, así como los demonios reconocieron que era el santo, sus perseguidores reconocieron que él era fiel y verdadero. Lucas 20:21. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad, con verdad. Él nunca mintió. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, mire, ni se halló engaño en su boca, ni la más mínima mentira, ni la más mínima justificación, como solemos hacer nosotros con nuestros pecados, hermanos. Nada de eso estaba en Cristo. Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y Cristo, dice las Escrituras, ya vino una vez, pero va a venir por segunda vez, esta vez a juzgar como el fiel y el verdadero. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba
se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sigue diciendo, hermanos, cómo se sigue presentando Cristo. El que tiene la llave de David. Entonces, hermano, esto muestra la autoridad sobre su pueblo, la llave, porque él abre, cierra. Él es el único que puede hacer eso. Hermano, ustedes saben, todos sabemos que David es tipo de Cristo. Tal vez el mayor tipo de Cristo con Moisés es David, ¿no es cierto? Porque David fue el rey del pueblo de Dios. Hermano, mire, Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Está hablando del Mesías. Dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Aquí les estaba diciendo, precisamente Cristo se presenta: mire, yo soy el cumplimiento de esa profecía, la que se dijo en el Antiguo Testamento. Hermanos, tiene la llave de la casa de David, es decir, la llave de la iglesia, la llave del gobierno y autoridad de la iglesia, hermanos. No la tiene el Papa, no la tienen los hombres, hermanos. Es Cristo mismo. Él fija las ordenanzas en la iglesia, los dones a su iglesia, las bendiciones o las reprensiones, la disciplina y sus juicios, y todo lo que nosotros hagamos, digamos, disciplinas, y eso lo hacemos de acuerdo a lo que el Señor dijo. Él conoce a su pueblo y lo que hacen en su casa, ya sea bueno o malo. Él nos conoce, hermano. De nada sirve que nosotros engañemos a los hombres. De nada nos sirve, hermanos, porque el Señor sí nos conoce. Él es el que justifica, hermanos. El que abre y cierra. El que abre y cierra, dice. Dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí en el pasado la llave muestra la autoridad. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, muestra la soberanía de Dios. La soberanía de Cristo, perdón, sí, de Dios también, del Hijo de Dios. Hermano, Cristo es soberano en el cielo y en la tierra. Usted y yo lo sabemos. Mateo 28:18 lo dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad es dada en el cielo y en la tierra, Cristo. Toda, hermanos. Entonces, si usted y yo de verdad entendiéramos estas cosas, dejaríamos de alarmarnos tanto muchas veces por las élites, por ejemplo. O sea, yo sé que hay que denunciarlas. Nadie está diciendo que no, hermanos. Pero, hermanos, ellos no son nada. Son lacayos del Señor, de todos modos. Hermanos, abre una puerta. Aquí dice: el que abre ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Él abre una puerta, hermanos. Una puerta de oportunidad para las iglesias. Cuando quiere que vayan a ciertos lugares, cuando quiera que el evangelio se extienda a ciertos lugares o personas, Él abre esa puerta. Él abre puerta de palabra a los ministros del evangelio o al pueblo de Dios para que prediquen. Él abre la puerta del corazón humano, como lo hizo con Lidia en Hechos 16:14. Él abre la puerta del corazón, reforzando, abre la puerta del corazón, porque dice que nosotros no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios, hermanos. Juan 1:13. Entonces la puerta al cielo, hermano, no la abre el bautismo. Por más de que sea un mandamiento de Dios, no la abren las coberturas humanas. No la abre una oración de fe, no la abre el hablar en lenguas. ¿No es cierto? Nada de eso abre la puerta al cielo, hermanos. Él abre una puerta de admisión a la iglesia visible, también a la visible. ¿En qué sentido, hermano? Que nosotros, si nos regimos por lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la iglesia, sabemos quiénes deben estar como miembros verdaderos de una iglesia. Otra cosa es el que viene y sale, pues uno les deja que escuchen el evangelio, ¿no es cierto? Pero, hermanos, él es la que da una puerta de admisión a la iglesia visible, ¿no es cierto? De acuerdo a los términos de la comunión. Y también una puerta de admisión al cielo, como yo les decía, y Él da los términos de la salvación. El que cree en mí tiene vida eterna. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él da los términos, hermano, no el hombre. Pero, hermano, también dice que cierra la puerta. Lo mismo, de oportunidad a su pueblo. Él a veces reprime o no deja que vayamos a ciertos lugares por cosas que no entendemos. Eso lo vemos en el libro de Hechos muchas veces, o algunas veces. Hermanos,
Él cierra la puerta a los pecadores obstinados, encerrados en la dureza de su corazón. Los deja en el lazo del diablo. Él cierra la puerta de la comunión de la iglesia a los incrédulos y profanos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Él cierra la puerta del cielo, escúcheme bien, a las vírgenes insensatas, hermano. Les cerró la puerta, dice allí. Y a todos los obradores de iniquidad, hermanos. Hermanos, Él lo hace con plena soberanía, todo esto. Cuando quiere, como quiere. Independiente de la voluntad humana. Irresistible al poder del hombre. Y pongo poder entre comillas, al famoso poder del libre albedrío. Él abre y nadie cierra. Y cierra y nadie abre. Obra el querer como el hacer. Y cuando obra, nadie puede impedirlo, hermanos. Nadie. Mire, hermanos, él aquí estaba hablando de una iglesia fiel, que había disfrutado de amplia libertad. Acuérdense que había una puerta abierta para que predicaran al este, al oeste, a Asia, hacia Europa. Ellos entendían muy bien eso. Hermanos, Él abre una puerta y nadie la puede cerrar. Hermanos, la cruz nadie la impidió. Consumado es. La iglesia nadie va a poder detenerla, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Todas sus ovejas se salvarán, porque nadie las podrá arrebatar de su mano. Cristo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, hermanos. Vamos al segundo capítulo, hermanos, el elogio. Dice: yo conozco tus obras, verso del 8 al 10. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermano, Cristo conoce las obras de esa iglesia como conoce nuestras obras. Él sabía toda esa iglesia como sabía de todas las iglesias. Él sabía lo que ellos, en este caso Filadelfia, o la iglesia en Filadelfia, hacía por su causa, su fe, su amor, su paciencia, su fidelidad. Y aunque tenían poca fuerza, Él veía lo que ellos hacían por ella, por el Señor, perdón. Entonces es como si el Señor les estuviera diciendo: ánimo, adelante, nadie puede cerrar la puerta que yo ya abrí por ti. Hermanos, una puerta abierta. Dice que ha puesto delante de ella una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, hermanos. Mire, hermanos, Cristo les está recordando a esa iglesia puntualmente que Él ha abierto una puerta y la va a mantener abierta, esa puerta, aunque haya muchos adversarios, hermanos, porque Cristo es el libertador. La puerta tiene también un sentido de libertad. Cuando las personas están en la cárcel y les abren las puertas de la cárcel para que salgan, eso es un sentido de libertad. Cristo es el libertador y Él también da la oportunidad a su iglesia. Él ha puesto una puerta abierta para que sigan anunciando de Cristo y extiendan el reino de Dios. Mire, hermano, John Hill, usted sabe que John Hill también lo aplica a las eras de la iglesia, porque él es historicista y muchos historicistas hacen esto, aunque Matthew Henry realmente no le da mucha aplicación en ese sentido, pero John Hill sí. Dice John Hill que esto puede designar una oportunidad poco común de anunciar el evangelio. Poco común, o sea, poco común. No es muy común que podamos anunciar el evangelio libremente, pero él dice que puede designar una oportunidad poco común de anunciar el evangelio, con gran recepción, que los corazones se abrirán y lo recibirán y abrazarán el evangelio. Dice que es una oportunidad abundante de predicación de la palabra, con gran éxito, y que nadie la detendrá ni la obstaculizará. Dice John Hill que fluirá la abundancia del mar. Los gentiles
y la nación de los judíos nacerá de una vez. Como dice Isaías 66:8, una nación nacerá en un día. Él lo aplica. Él dice, estamos en esta era, va a haber una oportunidad al final de estos tiempos en que va a pasar eso. Bueno, hermano, yo creo que el tiempo de los puritanos se abrió esa puerta, hermano. Europa, se extendió el evangelio por todo lugar, y mire que terminó finalmente, aunque no se han convertido, porque los judíos se deben convertir al final, una nación sí nació en un día, hermano, en 1948. Yo sé que hay muchos que no la entienden así, hermanos. Muchos se le aplican lo de una nación nacerá un día a Pentecostés, etcétera, pero la iglesia de Dios siempre ha sido una nación, un pueblo apartado de Dios. Entonces yo creo que tiene una aplicación mucho más específica. Hermanos, el Señor abrió la puerta de fe a los gentiles, Hechos 14:27. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. La puerta de la fe fue abierta para nosotros, los gentiles. En ese momento, en tiempos de Pablo, en Hechos, fue abierta la puerta de la fe a los gentiles. La tenía que abrir el Señor, hermanos, porque acuérdense que estaba, digámoslo así, encapsulado la verdad para los judíos. Y había una promesa que de toda tribu, lengua y nación iban a reconocer a Cristo. Por eso viene el don de lenguas en ese momento, hermanos, como una prefiguración de que de toda tribu, de toda lengua iban a confesar a Cristo. Ya no de la lengua hebrea, sino de la lengua de cualquier nación, hermanos. El Señor le abrió puerta a Pablo en Éfeso, 1 Corintios 16 del 8 al 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Puerta grande y eficaz. Hermanos, el Señor abrió puerta del Evangelio en Troas, 2 Corintios 2 del 12 al 13. Dice Pablo, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Mire, aunque ahí se le había abierto puerta en el Señor para predicar. Sin embargo, él estaba triste, no halló reposo en su espíritu porque no se encontró con su hermano Tito. Con Tito, el de la carta a Tito. Hermanos, entonces usted y yo debemos de verdad, hermanos, porque yo creo que hay veces, no me acuerdo qué hermano decía hoy en la oración, hermanos, que vamos sin fe. ¿No es cierto? Vamos sin fe. Hermanos, debemos orar para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Parece que no quisiéramos que las personas se convirtieran. Yo no sé si por nuestras doctrinas preconcebidas pensamos que eso no puede ser, hermanos. Sí puede ser, hermanos. Los puritanos siempre creyeron, y usted y yo somos bien seguidores de ellos, y todos creyeron eso, hermanos. Movámonos, no temamos, hermanos, ante los enemigos, la dificultad. Él ya abrió una puerta. Si Dios abre una puerta, debemos entrar, hermanos. Debemos entrar. Mira, aquí le dice que aunque es débil, ella ha sido fiel. Mire lo que le dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza, hermanos. A ver, aquí algunos, por ejemplo, Matthew Henry dice que parece que es una reprensión de todos modos suave, muy sutil. Es decir, poca fuerza, como decir poca gracia. ¿No es cierto? Pero hermanos, sea como sea, es una gracia verdadera, hermanos. Es una verdadera gracia. Y esa gracia, hermanos, cualquier gracia verdadera es mayor y mejor que los mayores dones o gracia común que puedan tener los hombres. Es decir, un poquito de gracia es más efectiva, hermanos, que todas las estrategias de psicología para extender la iglesia. Amén. En los movimientos de crecimiento de Rick Warren, de todas las iglesias modernas, son más efectivas, hermanos. Entonces no temamos, no cambiemos el mensaje, hermanos. Hermanos,
Hermanos, sin embargo, si es verdad que esta iglesia le estaba haciendo una sutil reprensión que tenía de todos modos poca gracia, aunque verdadera, usted y yo no nos debemos consolar con eso, porque la Biblia nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, también se puede entender, no solo con poca gracia, sino que eran tal vez pocos, despreciados y no fuertes a ojos del mundo. No como la iglesia de Roma, que es institucionalmente poderosa y fuerte, ¿no es cierto? No se ve así la iglesia cristiana. Esta iglesia no se veía así. Entonces, hermano, eso para el Señor animarnos ante el desánimo y las dudas que vengan a nuestros corazones. Porque vemos que las cosas como que no fluyen, como que no se predique, la gente no se convierte, está más endurecida. O porque de pronto vemos a Roma tan fuerte y nosotros decimos, ¿qué falta? ¿Qué pasa? Hermanos, ahí dice que ha guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Es decir, todos los mandamientos de Cristo, la ley de Cristo, ¿no? Era una iglesia obediente en medio del mundo, de los problemas y la presión del mundo. Eran oidores y hacedores de la palabra, como dice Santiago 1:22. Mire lo que dice John Hill, haciendo su aplicación profética, ¿no? Los mandamientos y ordenanzas de Cristo, o sea, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, la palabra, los mandamientos y ordenanzas de Cristo en su pureza primitiva, como fueron entregados por él y por los apóstoles. John Hill dice que en los primeros tiempos de la Reforma, el bautismo y la cena del Señor no se administraron correctamente, pero que ya en esa segunda ola sí se empezaron a administrar correctamente. Por eso vino el bautismo de creyentes, por ejemplo, los cuales han sido corrompidos en muchas eras, pero ahora serán restaurados en su pureza y gloria primeras. Las doctrinas del Evangelio, bueno, y eso nos quedó, mira, aunque hay presbiterianos hoy, la mayoría de la iglesia es bautista, exactamente, es credo bautista. Si usted hace un análisis, no importa, los que llamen cristianos, no estoy hablando del catolicismo romano, los protestantes, así no sean protestantes verdaderos. Hermanos, yo creo que en un 95% somos credo bautistas, ¿no es cierto? No pairo bautista, no con bautismo de infantes. Eso es evidente, hermanos. Lo que pasa es que pues usted y yo estamos metidos en la reforma, y dentro de la reforma la proporción es un poquito menor, pero yo digo en general la iglesia cristiana. Hermanos, y eso quedó de allá. Las doctrinas del Evangelio serán guardadas no solo en la mente, sino también en el corazón. Serán predicadas, profesadas y defendidas pública y abiertamente. En ese tiempo sí que fue así, hermano. Dice que no has negado mi nombre, no has negado las doctrinas de Cristo, el nombre de Cristo, no se avergüenzan de Cristo. El único nombre, camino, verdad, el único Salvador, hermanos. El nombre que el mundo odia, ¿no es cierto? Que Satanás aborrece. Hermanos, habían otros nombres en aquellos tiempos, y lo hemos visto en las iglesias, el nombre de Balaán, de los Nicolaitas, de Jezabel, eran otros nombres, pero este era el único nombre. Habían sido fieles, no se habían contaminado ni con la doctrina de Balaán, ni la doctrina de los Nicolaitas, ni con la doctrina de Jezabel, con otros nombres. Hermanos, hoy muchas veces hay otros nombres, tristemente, luteranos, weldeyanos, anglitanos, presbiterianos, bautistas, hermanos. ¿En qué sentido, hermano? Yo no tengo problemas con las denominaciones, lo que pasa es que ponen por encima muchas veces la denominación a los mandamientos del Señor, hermanos. Hermanos, debemos guardar la palabra y no negarlo. Guardémonos de guardar en cierto sentido la palabra, pero negar al Señor en la persecución, en la dificultad, ante amigos, familia, trabajo. Que no nos pase lo de Pedro, que negó al Señor, hermanos. Que negó al Señor. Hermanos, seamos fieles al nombre de Cristo en medio de los vituperios, hermanos. En medio de las aflicciones, en medio de las persecuciones, como dice 1 de Pedro 4:14, de los vituperios del hombre. Si sois vituperados por el nombre de Cristo,
Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado, hermano. Usted y yo muchas veces podemos tener aflicciones, no por el nombre de Cristo, sino por peleas y contiendas con el mundo, con la gente del mundo, pero no por el nombre de Cristo. Hermanos, si somos fieles al nombre de Cristo, recibiremos una gran recompensa, como dice Mateo 25:21, hermanos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, aquí sigue diciendo que los enemigos de esa iglesia se postrarán ante ella. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Hermanos, Cristo someterá a los enemigos de la iglesia, hermanos, bajo los pies de la verdadera iglesia. Hermanos, mire, aquí puntualmente la sinagoga de Satanás, hablando de los judíos puntualmente, para no darle una interpretación más allá. Hermanos, mire, la iglesia dice que estará sobre Israel. Mateo 19:28. Durante estos 2000 años ha estado sobre Israel porque ha sido el pueblo amado de Dios, la iglesia verdadera. Israel está endurecido, ¿no es cierto? Mateo 19:28 dice: Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nosotros juzgaremos al mundo, la iglesia va a juzgar a Israel, hermanos. A los que no se convirtieron, por supuesto. Los que se convirtieron, hermano, pues van a ser parte de la iglesia. Pero Dios va a juzgar a esa nación por impía, por rebelarse contra el Mesías, por seguir endurecidos, por paganos, hermanos. Mira, hermanos, los enemigos, primeramente los judíos, hermanos, en ese momento, la sinagoga de Satanás. Los judíos creían ser el pueblo de Dios, pero eran sinagoga del diablo. Eran hijos del diablo, como en tiempos de Cristo, porque hacían sus deseos y no creían lo que Cristo decía. Se los dijo en Juan 8:44 al 45. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Él es el santo y el verdadero. Ellos eran la sinagoga de Satanás porque no lo creían. No creían a Cristo. Hermanos, los judíos estaban ciegos. Y siguen hoy la gran mayoría ciegos. Segunda de Corintios 3, del 14 al 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ellos abren su Torá, su Talmud, abren todas estas cosas, abren todo el Antiguo Testamento, abren Isaías, abren Jeremías, abren Ezequiel, abren Levítico, y no pueden ver al Mesías. Leen Isaías 53 y no lo pueden ver, hermanos. Porque cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. No creen al Mesías. Hermanos, mire, hermanos, también toda iglesia que adora en falsos dioses o al Dios verdadero de forma falsa, son también sinagogas de Satanás. Como el papado, hermano, y la iglesia de Roma. Son sinagogas del diablo. Porque allá está la idolatría, hermanos. Y allá no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Hermanos, pero en cambio las iglesias que adoran a Dios en espíritu y en verdad son el verdadero Israel de Dios, hermanos. Son el verdadero Israel de Dios. Dice acá, hermanos, que ellos se van a postrar ante sus pies. Yo ya les decía, la sinagoga de Satanás. Va a haber una sujeción a la iglesia, según lo que dice la carta a Filadelfia. Ellos van a reconocer, los judíos primeramente, o cada vez que un judío se convierte, esto sucede,
van a reconocer que estaban equivocados al rechazar a Cristo. Cada vez que un judío se convierte, eso es lo que pasa, nos equivocamos. Pero también va a pasar al final, ¿no? Cuando lloren por el que traspasaron. Que estaban equivocados rechazando a Cristo, que los cristianos estaban en la verdad y que ellos son los verdaderos amados de Dios, no ellos. El Señor va a ablandar sus corazones y desearán entrar en comunión con ellos y adorar a Dios de la misma manera. Y por el poder de Dios, ellos van a reconocer que el Señor ha amado a la iglesia cristiana, la verdadera, hermanos. Hermanos, mire lo que dice John Hill, tremendo. Él dice, por un lado los papistas, la sinagoga de Satanás, es decir, los seguidores del hombre de pecado, cuya venida fue por obra de Satanás, según de Tesalonicenses 2:9, y cuyas doctrinas son doctrinas de demonios. Muchos de ellos serán convertidos y traídos a la verdadera iglesia. Casi la mayoría de los que estamos acá venimos de allá, ¿no es cierto? Casi todo protestante fue católico, ¿no es cierto? Bueno, eso se cumple así, hermanos. En tiempos de la Reforma sí que se cumplió. En tiempos de los puritanos sí que se convirtió. Es donde más hay oportunidad, hermanos, allá. Entonces, nosotros no odiamos a los católicos, hermanos. Nosotros odiamos su institución, sus líderes. Los aborrecemos por sus doctrinas. Pero al católico común de a pie, hermanos, no. Les predicamos de Cristo, hermanos. Miren, muchos de ellos serán convertidos y traídos a la verdadera iglesia. Pero también John Hill, como también lo decía Matthew Henry, lo aplica también directamente a los judíos. Dice, tendrán hasta este tiempo sus sinagogas para su culto religioso, para su culto a su padre el diablo. Pero convencidos y convertidos vendrán a la iglesia, hermanos, y humilde y contritamente reconocerán su ceguera, su celo furioso, su odio violento a los cristianos y profesarán fe en el Mesías, en Jesucristo. Ellos se unirán a la iglesia y participarán de las ordenanzas del Evangelio y adorarán a Cristo, el Señor y Rey, bajo sus pies, hermanos. Yo siento que nosotros no creemos esto, ¿no? Como que nos cuesta creer eso. Pero, hermanos, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Zacarías 12, del 10 al 11, que Israel reconocerá con lágrimas al que traspasó, masivamente, no de a puchitos, no así de graneadito. Dice que derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me harán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Yo quiero ver ese día, hermanos. Ojalá nuestros ojos nos dejen ver ese día si estamos todavía acá. Pero esto tiene que cumplirse antes de que Cristo venga. Como el llanto de Alagrimón en el valle de Megiddo. Hoy no ha habido llanto en Jerusalén. Eso no se ha cumplido, no nos digamos mentiras. Esto no se ha cumplido todavía. Hermanos, también lo dijo Pablo. Ellos van a reconocer su enderecimiento. Romanos 11, 25 al 27. No quiero, hermanos. Mira, hoy hay judíos antisemitas. Cristianos antisemitas. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, hermano. Una cosa es que estén bajo la ira de Dios. Pero, hermanos, debemos reconocer, mire, lo dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Jacob. Y ahorita les voy a leer una cita. Cuando habla de Jacob, hay una aplicación más específica a la nación étnica que cuando menciona Israel. Es diferente. Que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. A nosotros nunca nos ha llamado Jacob. Sí nos llama el Israel de Dios, pero jamás nos llama Jacob. Hermanos, recordemos estas citas. En Romanos 11, 12, en el 15 y el 23 se las leo de corrido.
Porque si su transgresión es la riqueza del mundo, hablando de los judíos, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. No ha habido esa plena restauración, no nos podemos engañar, no podemos sacar de las escrituras lo que no es, hermano. Graneadito no es su plena restauración. Graneadito no es su plena restauración. Verso 15. Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Cuando habrá gran llanto en Jerusalén, hermanos. Verso 23 del Romanos 11. Si no permanecieren en incredulidad porque deben creer en Cristo, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Fueron desgajados, pero van a ser vueltos van a ser otra vez injertados de nuevo, hermanos. Entonces, hermanos, eso lo dice la Biblia, eso no lo dice Marco, hermanos. Y si usted le quiere dar otra interpretación a esto, pues, hermano, yo creo que difícilmente, aunque los hay, yo sé, y muchos, los amileniales, muchos de ellos no pueden ver algo claro, hermanos, que para mí es muy claro, hermanos, muy claro. Hermanos, ha sido fiel y la guardará en los tiempos más difíciles, hermanos. Esta iglesia dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, Cristo promete gracia perseverante en los tiempos más difíciles, como recompensa a su fidelidad. Ellos guardaron la palabra de su paciencia, hermanos. Es decir, el Evangelio, la palabra de Cristo, ¿no es cierto? Con sus mandamientos. Hermano, eso tipifica toda iglesia fiel, ya sea en los tiempos más difíciles o en los últimos tiempos, hermanos. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Qué es esa hora de la prueba? Bueno, tal vez la Biblia en algunas partes menciona una gran tribulación o un tiempo muy difícil como nunca lo hubo, ni nunca lo habrá. Hermanos, pero aquí dice que como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué es guardar de la hora de la prueba? Los dispensacionalistas dicen que esta cita dice que eso representa el rapto de la iglesia, que va a ser sacada 7 años antes del periodo de la gran tribulación. Pero hermano, eso solo lo creen ellos. Solo lo creen ellos. La mayoría de la iglesia, en sus diferentes interpretaciones escatológicas, premilenial, amilenial, postmilenial, no creemos eso, hermanos. Porque es que una cosa es ser guardado, te guardaré de la hora de la prueba, a ser sacada de la hora de la prueba. Son dos cosas diferentes. Mire, hermano, Daniel la menciona como tiempos de angustia al final, en Daniel 12:1. Y sí se refiere esta cita al final de los tiempos, porque tiene que ver, después voy a leer 12:1, pero en 12:2 habla de la resurrección, de la segunda venida de Cristo. Voy a leer la 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces yo creo que es obvio que se refiere a la iglesia. Y eso es lo que en el verso 2 no lo traje, pero dice que habrá, ahí habla de la resurrección. Entonces sí está hablando de los tiempos finales, hermano. Sin embargo, Jeremías lo habla como el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Y se acuerda que le dije de Jacob? Entonces yo creo que esto no se puede aplicar, así sea muy similar lo que dice, a esa gran tribulación. Y más bien debemos aplicar a ese tiempo de angustia de Jacob a la de los judíos en el año 70. En Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Creo que sí, creo que muchos coinciden en eso. Una cosa es el tiempo de angustia de Jacob, otra cosa es el tiempo de angustia del pueblo de Dios en los últimos tiempos.
Y en ese tiempo hubo tiempo de angustia para Jacob, en el año 70. Hermanos, sea como sea, ese tiempo de angustia de Jacob será un emblema de lo que pasó a los judíos en el año 70. Como dice Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y yo sí creo que Mateo 24, 21 sí se refiere a esos tiempos finales, porque versos adelante, en el 29, dice, después de la tribulación de aquellos días, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus lo lamentarán, y vendrán al Hijo, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria, hermanos. Entonces yo creo que Mateo 24, 21 sí se refiere a esos tiempos finales, aunque pueda tener también una aplicación para el año 70, hermanos. Porque usted sabe que en Mateo 24 hay cosas que se aplican al año 70, pero otras se aplican al final, a la iglesia, durante las eras de la iglesia, o hay cosas que se aplican a las dos, hermanos. Mire lo que dice Matthew Henry. Dice hora de la prueba, ¿no? Téngame ahí, hora, una hora. Después de un día, no hora, después de un día de paciencia, debemos esperar una hora de tentación. Una hora es la 24ª parte de un día, ¿no es cierto? Miren lo que dicen ellos, y eso lo dice también, John Gill lo especifica un poquito más. Un día de paz y libertad evangélica es un día de la paciencia de Dios. Un día de paz y libertad evangélica es un día de la paciencia de Dios. Sigo hablando de días. Y rara vez se aprovechan esos días. Pero a menudo esos días de paciencia, que son mayor tiempo, son seguidos por una hora de prueba y tentación. ¿Sí me entiende? Escúchenme bien porque yo creo que hay unos que no han entendido. 24 horas de paciencia, una hora de prueba. Algunos lo aplican así. La prueba es corta. Ese tipo de prueba, esta prueba que está hablando, ¿no es cierto? Hermanos, miren, los que guardan el evangelio, pero esa prueba corta es general y universal. Los que guardan el evangelio, esto lo sigue diciendo Matthew Henry, en tiempos de paz serán guardados por Cristo en la hora de la tentación. Al guardar el evangelio están preparados para la prueba, hermanos. Si estamos en tiempos de paz y no guardamos la palabra, no esperemos que en la hora de la prueba ahí seremos guardados. O sea, es imposible, hermanos, y muchos creen así. Dios, es que vayan a haber sorpresas. No van a haber sorpresas, hermanos. No van a haber sorpresas. Hermanos, mire, sigo citando en este caso a John Gill. Él dice, parece ser la última lucha de la bestia de Roma. O sea, contra los cristianos. Y denotar alguna persecución violenta y aguda, como la que menciona Daniel. Mire que él también sabe que Daniel sí aplica esto. Que nunca hubo antes ni después. Pero dice John Gill, como dice allí, será corta. Escúcheme bien, una hora, dice John Gill, es la 24ª parte de un día. Es un año, y en un año profético, si lo aplicamos a un año profético, día a año profético, el año profético, la 24ª parte, dice él, serían 15 días. Dice él eso, hermano, yo no sé, eso lo dice él. Porque una hora es la 24ª parte de un día. Y si lo aplicamos con años proféticos, como muchas veces la Biblia lo hace, dice que la 24ª parte de un año es 15 días. ¿Sí me entendió? No sé. Sin embargo, hermano, será muy extensa, sea como sea. Alcanzará a todo el mundo y a los llamados cristianos los probará. Cristo tendrá su aventador en su mano y purgará su era de todos los profesantes formales e hipócritas. Allí identificará quién es su iglesia verdadera y los miembros puros. Los preservará a salvo en medio de toda la angustia y confusión en que estará el mundo, hermanos. Hermanos, seamos fieles ahorita en lo poco, hermanos. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también lo es. También en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, escúcheme bien,
Si no somos fieles, sino injustos, también en lo más es injusto. Tengamos mucho cuidado, hermano, de estar pensando equivocadamente, hermanos. Escuchemos también estas palabras de Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía en esos tiempos. Y el que es santo, santifíquese todavía, hermanos. Tercer capítulo, este es corto. La exhortación, el consejo. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se me fue largo. Hermanos, vengo pronto, he aquí yo vengo pronto. Él vendrá a traer la hora de la tentación sobre el mundo, dice vengo pronto. Pero también a preservar a los piadosos, a recompensar su fidelidad y castigar a los que se aparten. John Gill dice que para destruir al anticristo e introducir la gloria de los últimos días. Usted sabe que él lo aplica así. Y los puritanos también lo entendieron así, hermanos. Entonces no nos alarmemos porque eso fue doctrina casi 100% puritana, hermanos. Retén lo que tienes, hermanos. Retén lo que tienes. Cristo los llama, hermanos, a cumplir su deber. Es decir, dijo que los iba a guardar de la hora de la prueba. Entonces le dice, retén lo que tienes ahorita y en esa hora de la prueba. Él va a prometer ayudarlos ahí. Ha prometido ayudarlos. Ellos deben perseverar, hermanos, usted y yo también. Retener lo que tenían, pero puntualmente esa iglesia. Ser poseedores de ese tesoro, fe, que es la fe, la verdad, las doctrinas puras, como fueron recibidas por Cristo y los apóstoles. Su celo y amor fraternal. Se le exhorta, dice John Gill, a retenerlas firmemente, ya que esta hora de tentación sería un tiempo de prueba para su fe, paciencia, integridad y constancia, hermanos. Dice que nadie tome tu corona, para que ninguno tome tu corona. Ellos perderán la corona, y usted y yo también, escúcheme bien, pero puntualmente a ellos, a la que una vez creían derecho a tenerla. Usted se cree muy salvo, pero si no es fiel, pues hermano, va a perder lo que creyó que tenía. ¿No es cierto? El cristiano perseverante ganará el premio de manos de los profesantes reincidentes. Es como que a la verdadera iglesia, como la falsa iglesia se rinde a los pies de la verdadera, es como que a la verdadera le da mire, usted pensó que tenía esa corona no es para usted. Es como cuando le quita los talentos a uno y se los da a los otros, más o menos así. Las exhortaciones de este tipo, hermano, mire, todas estas exhortaciones son necesarias para nosotros. Ay, pero es que no se pierde la salvación. Sí, hermano, pero el Señor nos manda a cuidarla. ¿Sí me entiendes? Sabemos que es así, es lo mismo acá. Porque eso nos incentiva a la diligencia, al cuidado y a la vigilancia, hermano. Dice John Gill que puede referirse también a su honor por su fe, fidelidad, integridad, sinceridad y pureza. Dice, tal vez una iglesia que pierde su corona de dominio sobre el mundo, él lo aplica así. O a las cosas gloriosas que se hablaron de este estado de iglesia. Y hermanos, ¿sí qué pasó? La iglesia perdió su corona. Estamos después de esos tiempos, si es aplicable a los tiempos de la segunda hora de los puritanos. La iglesia perdió su corona, perdió su prevalencia en este mundo, hermanos. En tiempos de los puritanos no fue así, ¿no? Entonces por eso John Gill lo aplica de esa manera. Hermanos, sea como sea, hermanos, debemos retener para que ninguno tome nuestra corona. Pablo obtuvo su corona de justicia por perseverar y amar la venida de Cristo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, seamos fieles hasta el final, como dijo Cristo a los de Esmirna, y nosotros también vamos a recibir esa corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuarto capítulo, hermanos, la promesa. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ellos, como todos y como nosotros, debemos vencer al que venciere.
en la hora de la tentación, que le está hablando de la hora de la tentación, en guardar su palabra. El que se mantiene firme, hermanos, soporta los ataques del mundo, de la bestia, de la falsa ramera, o más bien de la ramera. Hermanos, lo debemos hacer con valentía, con gallardía. Debemos vencer, hermanos. Y vencemos por medio de Cristo, mire. Es, como dice Apocalipsis 17, del 13 al 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Mire, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que están con Él son los vencedores, hermanos. Hermanos, como en todas las iglesias, promete recompensas gloriosas al creyente vencedor, ¿no es cierto? Ser columna del templo de Dios. Dice ahí, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Columna del templo de Dios, hermano. Mire, en honor a los emperadores se erigían columnas, ¿no es cierto? En los templos, en los palacios, hermanos. De hecho, creo que hoy también sucede eso. Eso era muy común en tiempos romanos, hermanos, a los emperadores y a los generales romanos. Una columna del templo de mi Dios. Ahora, hermanos, no columna para sostener el cielo, porque algunos pueden decir, no, como la Nueva Jerusalén es el cielo y nosotros somos la columna que sostiene el cielo. Obvio que no, hermanos. Hermanos, columna del templo de mi Dios. Es la gracia poderosa de Dios, que nunca será deformada ni removida, porque estamos marcados, sellados por el Espíritu Santo. Alude también al templo de Jerusalén, ¿no es cierto? El templo tenía columnas. ¿Por qué? Por su solidez, majestuosidad, santidad, ¿no es cierto? El templo de mi Dios en ese momento era la casa de Dios, ¿no es cierto? Donde habitaba y era adorado. Bueno, en la iglesia también habita y es adorado. Hermanos, columna, ¿por qué? Porque somos rectos, se supone, firmes. Somos cimiento de la iglesia, hermanos. Proclamamos en alto las verdades del Evangelio y fortalecemos a los débiles, o nos fortalecemos unos a otros. Por eso somos columna. La columna muestra firmeza. Mire, hermanos, aquí dice que nunca más saldrá de allí. Nunca más saldrá de allí. Es decir, permanecerá allí hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte. Usted y yo somos fieles hasta la muerte. El verdadero cristiano, el que es columna de Dios, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo, el que verdaderamente ha nacido de nuevo, permanecerá allí hasta la muerte. Nunca más saldrá del templo de Dios. Es decir, no habrá casos, dice John Hill, de apostasía como lo hay ahora, dice John Hill. Somos piedras vivas, 1 Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios. Uy, se me perdió, qué pena. Por medio de Jesucristo, hermanos, por medio de Jesucristo. Hermanos, entonces columna, firmeza. Somos columna y baluarte de la verdad, ¿no es cierto? Dice la Biblia, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y usted como piedras vivas y yo somos columna y baluarte de la verdad. El nombre de Dios, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, sobre la columna, hermanos. La columna, en las columnas, hermanos, habían inscripciones de nombres para honrarlos, ¿no? De emperadores. En esas columnas se escribían los nombres de los emperadores. Hermanos, el nombre de mi Dios, es decir, de aquellos que verdaderamente sirvieron al Señor. Lo sirvieron, pelearon la batalla, sufrieron por Cristo, combatieron, lucharon y perseveraron hasta el fin. Mira, hermanos, el sumo sacerdote tenía en su frente santidad a Jehová, ¿no es cierto? Nosotros en esas columnas, como somos columnas, está marcado nuestros nombres. Hermanos, somos hijos de Dios. Hermano, mire, dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Por Cristo somos hechos hijos de Dios.
tenemos el nombre de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hechos hijos de Dios. El nombre de nuestro Dios, de la familia del Señor. Somos comprados por Cristo, 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados para pertenecer a la familia de Dios. Tenemos un nombre nuevo en esa familia, un nuevo apellido, hermanos. Una nueva familia. Antes era la familia de las tinieblas, del diablo. Somos redimidos por Cristo para Dios, hermanos. Apocalipsis 5, del 9 al 10. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu nombre y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Por Cristo tenemos el nombre del Dios, hermano, como columnas, hermano. Somos sellados además de eso por el Espíritu Santo para el Señor. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hermanos. Hermanos, también habla del nombre de la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. ¿Por qué la nueva Jerusalén, hermano? Porque usted y yo ya somos ciudadanos del cielo. Tenemos esa nueva ciudadanía, ¿no es cierto? Es donde está registrado nuestro nombre en los libros, en el libro de la vida, ¿recuerda? Todos nuestros servicios que hicimos para Dios, toda la iglesia verdadera de Dios está, ahí está, o sea, no solo en el libro de la vida, sino ese nombre estamos marcados, tenemos una nueva ciudadanía nosotros, hermanos. Está todo lo que hemos verdaderamente hecho fielmente para el Señor, cómo establecimos su iglesia, cómo ampliamos sus fronteras, cómo mantuvimos la pureza y el honor de la iglesia del Señor. Hermanos, este nombre es mucho mejor que cualquier ciudadano americano, de la Unión Europea, bueno, de donde sea, hermanos. Es mucho mayor que cualquier nombre de un militar del mejor ejército del mundo, hermanos. Tenemos la ciudadanía en los cielos, pertenecemos al mejor ejército del mundo, hermanos. Amén. El ejército de los soldados de Cristo, hermanos. Amén. Mira, John Gill dice: Jehová Shammah, Dios está presente. O sea, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios. Él lo aplica: Jehová Shammah, Dios está presente con nosotros. Hermanos, dice John Gill que es la gloria la iglesia en la gloria, sobre todo en los últimos días. Digo sobre todo porque no solo es aplicable allá, y él tampoco solo lo aplica allá. Pero él dice que serán más visiblemente sus ciudadanos. Hermanos, no se refiere, como yo les decía, al cielo o al milenio. Escúcheme bien, esto no se refiere, y tienen toda la razón, porque, hermano, la Biblia dice que en ese entonces no habrá templo. No habrá templo, hermanos. Entonces es acá, hermanos. Es acá. Escúcheme bien lo que les estoy diciendo. Es acá. Es acá. Acá somos columna y baluarte de la verdad. No en el cielo. Acá es que somos columna y baluarte de la verdad. ¿Sí me entiende? Allá no habrá templo. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces no podemos ser columna del templo de Dios allá donde no hay templo, hermanos. Somos columna del templo de nuestro Dios acá en la tierra, hermanos. Somos columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esta desciende del cielo, como todo hermano, todo creyente es nacido de arriba. Todo creyente verdadero nacerá de arriba, y somos llamados con un llamamiento celestial, santo, un llamamiento de arriba, no un llamamiento terrenal. Mira, hermanos, la nueva Jerusalén va a descender del cielo, es verdad. En Apocalipsis 21, le voy a leer: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Claro que un día va a descender esa Jerusalén celestial. Claro que va a ser el cielo en la tierra. Claro que sí, hermanos, y esta tierra va a ser renovada. Pero eso no quiere decir
que eso se cumpla ya esto, sino que nosotros tenemos el nombre de esa nueva Jerusalén, hermanos, que un día va a descender del cielo. Esa nueva ciudadanía está en nosotros, hermanos. Hermanos, se lo leo, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sigue diciendo, hermanos, ya terminando, mi nombre nuevo, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo, mire, Cristo tiene básicamente dos nombres, tiene más, o sea, Salvador, Mesías, bueno, todas esas cosas, pero así como específico, Cristo es reconocido como Jehová, justicia nuestra, ¿no es cierto? En Jeremías 23 del 5 al 6 dice, levantaré a David, a propósito que voy hablando de David, renuevo justo, porque él tiene las llaves de David, pero dice que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra, hermanos. Él también es mencionado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esos nombres están escritos también sobre nosotros. El nombre de Cristo. Esos nombres estamos como estampados bajo su cobertura. Esa sí es la verdadera cobertura. Hermanos, entonces, hermanos, miren, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, hermanos, si usted tiene oído, debe escuchar. Este llamado, hermano, renueva al final, como en todas las cartas últimas dos y esta. Entonces, hermanos, y las que sigue también, no está antes, está al final. El que tiene oído, hermano, de parte de Dios viene esto. Todas las iglesias, en todo lugar y toda época, usted y yo hacemos parte, debemos escuchar lo que el Espíritu nos está diciendo. Debemos atender su llamado, porque de todos modos, si no, aunque esta iglesia no tenga reprensiones manifiestas, hay consecuencias eternas, hermanos. ¿Qué tenemos de esta iglesia, hermanos? Poca fuerza, sí, hay poca fuerza, hermano. Somos pocos comparativamente, ¿no es cierto? No somos, cristianismo hoy no es una iglesia fuerte, ¿no es cierto? Por lo menos visiblemente no. Bueno, hermano, sea como sea, debemos ser fieles hasta la muerte. No negar el nombre del Señor, hermanos. Hermanos, el Señor sabe si estamos al nivel de esta excelente iglesia. Él lo sabe, hermanos. Él sabe si por momentos sentimos desmayar. Somos pocos, tenemos poca fuerza, con ciertas dudas. Y yo no hablo poquitos nosotros, estoy hablando de la iglesia en general. Tal vez entran ciertas dudas, hermano. Bueno, hermano, pero si hemos sido fieles a Cristo, tenemos una puerta abierta para que seamos parte de la extensión del reino de Cristo, hermanos. Esta puerta nadie puede cerrarla, hermano. Nadie, absolutamente nadie. No seamos pesimistas en cuanto a esto. Seamos optimistas. Creo que hemos venido con una cosa demasiado pesimista. Tal vez de la corriente dispensacionalista, hermanos. Hay cosas buenas de allá, a estar atentos. ¿No es cierto? Pero hay cosas malas, hermanos, a mi modo de ver. Y es pesimista, creemos que nadie va a salvar. No, sí se va a salvar. Y según la Biblia, va a haber muchas conversiones al final de los tiempos. Esta puerta, hermano, nadie puede cerrarla porque Cristo ya la abrió, hermanos. Nuestros enemigos, la falsa iglesia, la ramera, el judaísmo que niega a Cristo, serán puestos bajo los pies de la verdadera iglesia de Cristo. Y tarde o temprano, todos ellos reconocerán que somos el verdadero Israel de Dios, hermanos. Es posible, hermanos, que a usted y a mí nos toque vivir los tiempos difíciles. Sin embargo, Él nos guardará en esta hora de prueba sobre el mundo, hermanos. Retengamos lo que hemos recibido ya, hermanos. La verdad fiel y pura, que nadie quite nuestra corona, hermanos. Somos columnas inamovibles en el templo de Dios. Su nombre, el de su gran ciudad, está en nosotros grabados, hermanos. Somos ciudadanos eternos de la nueva Jerusalén, hermanos. Esto lo dice el santo y el verdadero, no lo digo yo. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias, hermano. Escuchemos, hermano. Señor, obra en nosotros, Señor. Tú ya has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Ayúdanos a ser parte, Señor, de la extensión del reino de Cristo. Ayúdanos a ser parte de la predicación en este mundo. Padre, si nos toca esa hora de la prueba o horas de la prueba, porque pueden haber otras, aunque no sea la última, guárdanos, Señor, como has prometido. Señor, si estamos acá, sabemos que no vas a sacar a la iglesia de acá, porque la iglesia debe seguir siendo columna y baluarte de la verdad hasta el último día de tu venida, hasta que tú nos resucites en el día postrero, si estamos allí, acá, o si ya hemos partido, Señor. Obra en nosotros, ayúdanos a ser fieles, perdónanos por nuestra incredulidad. Señor, quita el desánimo que muchas veces llega a nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles. Señor, que nos alegremos por nuevas conversiones, que vivamos y queramos que esta iglesia prospere, Señor, la iglesia del mundo me refiero, y esta también, lógicamente. Te lo pido, Señor, obra en nosotros, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.